Quichua yachakuq yanasakuna. Qamkuna rayku noqa imaykata rura yachachiykunata munar. Hermanos, que gracias a ustedes yo también me esfuerzo para enseñarles algo. Qallarishu. Hoy día estudiamos sobre los elementos que hay en la naturaleza. Comenzamos con la madre tierra, Pachamama. En el pensamiento andino, la naturaleza, Pacha en el quechua de Ancash y Pacha en el quechua 2, es nuestra madre, nuestra casa. Repito, Pacha es nuestra madre, nuestra casa, es el mundo. Kay Pachachawmi llapanchik yurinchik. Kaychawmi mikuyta tarinchik, wasita ruranchik. Wañurnin Pachaman kutinchik. Chaymi paytaqa Pachamama ninchik. Pachaqam llapanchikpa mamanchik. Chaymi paytaqa alli kuyananchik, rikananchik. Alli wawakunam kawayanqanyaq mamata kuchichiyan. Mana alli wawakunallam mamanta alli rikayanchu, taqrayan, wañuchita munayan. Los buenos hijos viven, alegran a la madre. Solo los hijos malos no cuidan bien a su madre. La ensucian y quieren matarla. Unay Pachachau, kanan Pachachau, Pachamama rayku tukuyta ruranchik. Imallatapis qaranchik. Qosunchik, tushunchik. Rakchakunata payman hitanchikchu. En el tiempo antiguo y en este tiempo, por tratarse de la Madre Tierra, hacemos muchas cosas. Le regalamos cualquier cosita, cantamos, bailamos y no arrojamos basuras hacia ella. Alli wawakuna Pachamamata kuyar kawayan, wañuyan. Itzapis waray pacha, runakuna payta kuyar kawayanqa. Los buenos hijos viven y mueren por amar a la tierra. Ojalá que las gentes del tiempo venidero vivan amándola. Bien, este relato que les he contado es de primera fuente. Yo como quechua hablante, mi lengua materna el quechua, les comparto esta experiencia cultural. Hitay, arrojar. Kanan pacha, tiempo presente. Kaway, en quechua 2, kausay, vivir. Kushitsi, alegrar. Kuti, volver. Kuyay, amar. Haray, regalar o también regalo. Usuy, cantar. Rakcha, basura. Rikay, ver, cuidar. Tari, encontrar, hallar. Tushuy, bailar. Unay pacha, tiempo pasado, tiempo ido. Wañuy, morir.
Guanyutsi, matar. En este verbo guanyutsi, ustedes, como en el anterior kushitsi, ahí ven los elementos bien separados. Tema verbal, el activo, tsi, y el final infinitivo. Waraipacha, tiempo futuro. Wasi, casa, vivienda. Wawa, hijo o hija, pero con referencia a la madre. Yuri, nacer. En esta explicación hacemos la revisión en quechua Cutipay. La lengua quechua se divide en dos grandes grupos dialectales. Todas las lenguas se expresan en grupos dialectales, en realizaciones dialectales. Quechua 1 o quechua central comprende Ancash, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. Una parte del Perú, parte central. Quechua 2 abarca las áreas del sur y norte del Perú, Bolivia, norte de Argentina, Ecuador, sur de Colombia. Como ustedes pueden sacar sus conclusiones, el quechua 2 es el dialecto más extendido porque no solamente se queda en Perú, sino en Bolivia, Argentina, Ecuador y Colombia. Y así por ser extendido también con muchos grupos subdialectales. Como nuestra clase es sobre el quechua 1, les doy algunas características. En quechua 1 hay la oposición fonológica de tse y che. Son dos fonemas africados. Patsa, espacio, tiempo, mundo. Contrasta con pacha, estómago, vientre. Tsaki, seco, contrasta con chaki, pie, pata. Estos dos ejemplos han sido con sílabas iniciales, ahora con sílaba final. Huactza, pobre. Huaccha, huérfano. En quechua 2, pacha es espacio, tiempo. Y huixa, estómago. O sea, aquí hay heteronimia. En este dialecto no existe el fonema africado alveolar C, que es propio del quechua 1. Muchas gracias por la buena voluntad, la paciencia, por aprender el quechua. Los comentarios son bienvenidos. Yanasakuna Aiguayá. Amigos, hasta pronto.